Bienvenidos amigos de lo desconocido. Hoy nos adentramos en el oscuro y seductor siglo XVIII inglés, donde la razón y el libertinaje se daban la mano en una aquelarre de placeres prohibidos, preparados para sumergiros en el escándalo y el misterio del Club del Fuego Infernal. Un club envuelto en un halo de leyendas, donde se dice que las mentes más brillantes de la época se entregaban a excesos inimaginables, desafiando las normas morales y sociales de su tiempo. Exacto. Y lo más fascinante es que entre estos libertinos ilustrados encontramos a un personaje que a todos nos suena a Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. ¿Quién iba a pensar que tras su imagen de científico y estadista se escondía un miembro del infame Club del Fuego Infernal? Es una paradoja que nos obliga a revaluar la figura de Franklin, ¿verdad? No olvidemos que Franklin también fue un reconocido masón, y es posible que viera en el Club del Fuego Infernal una extensión de las ideas de la Ilustración, un espacio para la libertad intelectual y la exploración de lo prohibido, o quizás simplemente buscaba una vía de escape a las presiones de la vida pública. Sea como fuere su pertenencia al club, nos da una idea de la atmósfera de la época, una mezcla de racionalismo y búsqueda del placer, donde la transgresión se convertía en una forma de desafiar las convenciones. El club fue fundado por Philip Duque de Wharton, un personaje conocido por su vida disoluta y su carácter controvertido. Más tarde, el liderazgo pasó a manos de Sir Francis Dashwood, un político influyente que ocupó cargos como el de canciller de la Hacienda. Dashwood, otro nombre que resuena en los anales del misterio y la transgresión. Se dice que su mansión en West Wycombe era el epicentro de las actividades del club. Imaginad, un laberinto de pasadizos secretos, habitaciones ocultas y quién sabe qué más. La mansión se convirtió en un escenario de excesos, un lugar donde los miembros del club se reunían para disfrutar de banquetes, conversaciones subidas de tono y la compañía de las llamadas damas de la noche. Es interesante, porque la presencia de estas mujeres nos habla de la complejidad del papel femenino en la sociedad de la época. Eran meras acompañantes, o también disfrutaban de un espacio de libertad dentro del club. Un misterio que probablemente nunca se resolverá del todo. Y es que el Club del Fuego Infernal estaba envuelto en un secretismo absoluto. Incluso se le conocía por otros nombres, como la Hermandad de San Francisco de Wycombe o la Orden de los Caballeros de West Wycombe. Estos nombres nos dan una pista de la estructura del club, que se asemejaba a una sociedad secreta, con sus propios ritos y jerarquías, una especie de logia masónica, pero con un toque mucho más pícaro. Más que pícaro, diría yo. Se rumorea que en sus reuniones se practicaban rituales satánicos y orgías desenfrenadas, aunque claro, es difícil separar la realidad de la leyenda. Los estudios modernos sugieren que la realidad era más compleja. Es probable que los miembros del club no fueran adoradores del diablo, sino más bien un grupo de intelectuales y aristócratas que disfrutaban de la blasfemia y la provocación, jugaban con los límites de lo aceptable, desafiando la moral cristiana de la época. De hecho, el contexto político de la época es crucial para entender la naturaleza del club. Inglaterra vivía un periodo de relativa estabilidad, tras las turbulencias del siglo XVIII, pero bajo la superficie bullían las tensiones sociales y políticas. Es decir, que el Club del Fuego Infernal no era solo un grupo de juerguistas, sino que también era un reflejo de las inquietudes y contradicciones de su tiempo. Exactamente. Y entre sus miembros encontramos a figuras que encarnaban esas contradicciones, como John Wilkes, un político radical famoso por sus críticas al gobierno y sus encontronazos con la ley. A Wilkes, otro personaje fascinante. Si no me equivoco, fue expulsado del Parlamento por publicar un libelo obsceno. ¿Verdad? Sí, un panfleto satírico que escandalizó a la sociedad bien pensante de la época. Este episodio nos da una idea del carácter provocador de Wilkes y también de la audacia del Club del Fuego Infernal, que no temía enfrentarse a las autoridades. Claro, Wilkes era un firme defensor de la libertad de expresión, aunque sus métodos fueran, digamos, poco ortodoxos. Su caso es un ejemplo de cómo el club se movía en la fina línea entre la transgresión y la crítica política. No olvidemos que muchos de sus miembros pertenecían a la élite política y social, que sus acciones podían tener repercusiones más allá de las paredes de la mansión de Dashwood. Entonces, podríamos decir que el Club de Fuego Infernal era una especie de foco de disidencia dentro del sistema. Es una interpretación plausible, aunque también es cierto que el club cultivaba un aura de misterio y secretismo que contribuía a alimentar las especulaciones y los rumores. Jugaban con fuego, en todos los sentidos, y al final, como suele ocurrir, el fuego les quemó. El declive del club coincidió con el ascenso de Dashwood a la Cámara de los Lores, y curiosamente con el escándalo que rodeó las acusaciones de insurrección contra John Wilkes. Parece que la mezcla de política y libertinaje no les sentó demasiado bien. En aquella época, la política era un terreno peligroso, y las acusaciones de sedición podían tener graves consecuencias. Y en el caso del Club del Fuego Infernal, esas acusaciones contribuyeron a su disolución. ¿Qué fue de sus miembros? ¿Se dispersaron o siguieron reuniéndose en secreto? Es difícil saberlo con certeza.
Lo que sí sabemos es que el club dejó una huella imborrable en la imaginación popular, convirtiéndose en un símbolo de la transgresión y el misterio. Y también en una fuente de inspiración para artistas, escritores y cineastas. El Club del Fuego Infernal ha dado pie a innumerables obras que exploran sus excesos, sus secretos y por supuesto sus leyendas. Es la magia de lo prohibido, ¿no crees? El Club del Fuego Infernal nos atrae porque representa la libertad, la rebeldía, la búsqueda del placer sin límites. Y también porque nos permite asomarnos al lado oscuro de la ilustración, a esa faceta humana que se rebela contra las normas y busca experiencias más allá de lo convencional. Es fascinante cómo un club que existió durante un periodo relativamente corto ha logrado capturar la imaginación de tantas personas a lo largo de los siglos. Sin duda, el Club del Fuego Infernal nos interpela a un nivel muy profundo, porque nos confronta con nuestros propios deseos y límites. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar en la búsqueda del placer? ¿Qué precio pagaríamos por la libertad absoluta? Preguntas que resuenan con especial fuerza en el mundo actual, donde las normas sociales y morales están en constante evolución. Exacto. El Club del Fuego Infernal nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la transgresión, sobre los límites del poder y la moral. Y también sobre el poder de la leyenda. Al final, muchas de las actividades que se les atribuyen a los miembros del club siguen siendo un misterio. ¿Qué ocurría realmente en esas reuniones secretas? ¿Eran sus rituales tan oscuros como se dice? Es probable que nunca lo sepamos con certeza, pero quizás esa sea la clave de su perdurable fascinación. El Club del Fuego Infernal nos permite proyectar nuestros propios miedos y fantasías en un espacio donde la realidad y la ficción se confunden. Un espacio donde la razón y la pasión se entrelazan en una danza prohibida, donde la búsqueda del conocimiento se mezcla con el deseo de experimentar lo prohibido. Y donde al final, cada uno debe encontrar su propia respuesta a la eterna pregunta: ¿cuál es el precio de la libertad? Y con esa reflexión, amigos, de lo desconocido, damos por concluida nuestra inmersión en el mundo del Club del Fuego Infernal. Un mundo de sombras y excesos, donde la historia se mezcla con la leyenda y donde la búsqueda del placer se convierte en un desafío a las convenciones. Esperamos que hayáis disfrutado del viaje. Hasta la próxima inversión.